Ok chavales, pues antes de nada os quiero hablar un poco de cómo son este estilo de beats. Primeramente, el BPM es lo más importante creo yo, porque Rod Wave y este tipo de cantantes siempre suelen usar un BPM más o menos rápido, entre 150 y 170, y este beat lo he hecho en 166, es un punto medio. Así que dicho esto, vamos a empezar con los instrumentos. Primero de todo empezamos con el piano, con la Active Keys, con este preset de aquí llamado Aged Strings. La verdad es que este piano de por sí ya suena bastante bien, pero he tocado el velocity y el sample para que la fuerza con la que se toca el piano sea muy baja y de esta sensación. Con esto aquí lo que hacemos es darle un sonido mucho más suave al piano y queda bastante mejor para estos beats sentimentales. Además hemos puesto este micrófono que, si os fijáis aquí abajo, os enseña en qué parte del piano estaría grabando. Y aquí en pantalla ahora mismo tenéis el patrón de piano que he hecho para este beat, así que os lo pongo y ahora hablamos sobre él. Las notas raíz o root notes son estas de aquí. Y la progresión que estoy usando para esta melodía es la 1, 7, 6. Y esto es porque estamos jugando con la primera nota, que es G menor, la séptima nota, que es F menor, y con la sexta nota. Y luego la segunda parte lo que hago es jugar con la sexta dos veces y luego con la séptima. Una vez ya tenéis las root notes hechas, voy a borrar esto para que sea mucho más fácil de entender para vosotros. Lo que hago es, la selecciono, la subo una octava y ahora tenemos esto. Aquí es donde vamos a empezar a armar esta melodía de piano y básicamente vamos a hacer un acorde menor, pero esto lo vamos a hacer para cada una de estas notas. Una vez hecho esto tendríamos esta melodía aquí. Como veis en estas dos partes de aquí tengo alguna nota que no está dentro del acorde como tal, sino que suena un poco más tarde. Y básicamente lo que también he hecho aquí para la segunda melodía que va a estar por encima es duplicar esto. De esta manera estamos abarcando muchas más frecuencias en el espectro y vamos a tener un sonido, una melodía de piano que sea mucho más completa. Súper importante también comentar el tema del velocity para estas melodías de piano. Para las runs lo que hago es bajar bastante el velocity, por lo tanto suenan a poco volumen, pero siguen estando ahí. Luego cuando ya tengo toda la melodía hecha, la selecciono con Control A mismo y voy a esta apartado aquí, a Tools y a Randomize. También lo podéis hacer con Alt más R, pero a mí no me funciona. Y cuando hacemos esto, yo solo toco este apartado aquí del Velocity y le doy esta opción de bipolar. Además también algo que podéis hacer en los acordes para que suene mejor es seleccionarlo y Alt más S. Y esto hará que no suenen todas a la vez, sino que le da un delay y le da un toque un poco más realista, porque cuando tocas un piano no tocas todas las teclas a la misma vez. Entonces siempre va bien poner un poco de este efecto. Para los efectos de piano voy a empezar con este ecualizador de aquí, quitando frecuencias muy graves para que luego no molesten al 808, bajo y kick. Siguiendo con un reverb, que es este preset de aquí, Smooth Plate, y el año 1980. Y de aquí lo único que hago es bajar el mix y subir el low cut para que no se acumulen las frecuencias, el sonido del reverb en las frecuencias bajas. También le meto un delay con el preset de ping pong y el tiempo en 4, y eso sería todo para el piano. Algo que también me gusta hacer es ponerlo bastante en estéreo para que tenga mucho más protagonismo. Pasamos con la vocal, que esta es la salsa para este tipo de beats y suena tal que así. Ya veis que este tipo de vocales junto con el piano le dan el toque triste a estos beats que quedan tan bien. Por cierto, si no tenéis ninguna vocal de este estilo, voy a estar regalando 5 si le dais like al vídeo y me pasáis una captura por Instagram. Así que si necesitáis vocales de este tipo, ya sabéis. Para la vocal, lo primero que voy a usar es un SUCE, que este preset básicamente lo que hace es atenuar algunas frecuencias que no suenan del todo bien. También un reverb con el mix bastante alto, la verdad, el 65%, y el low cut también activado. Seguimos con este preset de radio del Fruity EQ, que como veis está aquí el preset, y me encanta cómo suenan vocales, aunque también se puede modificar, le podéis subir aquí un poco los medios altos, podéis ir variando la medida, pero a mí así ya me suena bastante bien. Y por último, la salsa para que las vocales suenen bastante bien es este preset de aquí de Crystal Coir, que básicamente te das a Guitar y le das a este de aquí. Dentro del Effect Rack, es un plugin de pago, pero funciona bastante bien. Y con esos efectos lo que tenemos suena tal que así.
y sin efectos lo que tenemos suena tal que así. Seguimos con el bajo de guitarra que he usado un one shot y suena tal que así, y el patrón es el siguiente. Veis que es bastante simple, lo único que hago es seguir las notas raíz, pero añado un poco de variedad con estas notas de aquí y estas de aquí al final. Junto con el piano esto suena tal que así. Por último también le meto este acento tan conocido. Es súper usado en producciones de este estilo y aquí lo subo una octava. A partir de aquí lo que queda son cosas bastante complementarias. Por ejemplo, lo que he hecho aquí antes de que suenen los drums, fijaros. Esto va a servir para generar la máxima tensión antes de que pete los drums, como ya he dicho. Entonces lo que hago aquí es una segunda línea de piano que suena tal que así. Tiene exactamente los mismos efectos que el piano principal y también a esto le sumamos estas percusiones de aquí. Metemos un crash en reversa y una transición. Pues hasta aquí la melodía, chavales. Voy a exportar este loop, lo metemos en otro FLP y vamos a meterle unos drums bien potentes. Ok, gente, pues ya tenemos todo aquí exportado y voy a meterle los drums a este beat, lo que no lo voy a hacer explicando cada cosa que hago, sino que voy a ir tocando los sonidos, haciendo los patrones y lo vais a ir viendo a medida de que lo voy haciendo. Por cierto, voy a estar usando mi pack de sonidos, como siempre, el Legends Trap Drum Kit, para hacer los drums de este beat, que tenéis el link abajo en la descripción y tenéis un 25% de descuento con este código de aquí. Así que dicho esto, vamos a darle.
Pues chavales, esto que acabáis de ver sería el resultado del beat. Como habéis visto, queda una bomba de instrumental. Los drums pegan muy bien y el beat así tan melódico, tan sad, también queda perfecto. Espero que os haya servido de ayuda este vídeo. Si ha sido así, dejad un like, suscribiros, dejadme un comentario sobre qué os gustaría ver para el próximo vídeo y nos vemos en la próxima.